El conocimiento de la resistencia de los materiales es un aspecto de primera importancia en la realización de las grandes y pequeñas obras de ingeniería. La resistencia de materiales tiene por objeto el análisis del comportamiento resistente de los materiales usados en ingeniería. Tal análisis nos permite establecer criterios para la selección de materiales, pues esta elección debe realizarse de acuerdo al trabajo que un material va a desempeñar como elemento integrante de una estructura o de una máquina. Asimismo, la resistencia de materiales proporciona fundamentos y criterios que contribuyen a determinar la forma y las dimensiones de tales elementos estructurales. Para llegar a establecer los criterios antes mencionados, es necesario conocer las características mecánicas de los materiales. Esto requiere de técnicas experimentales, es decir, de procedimientos de laboratorio. Justamente, esta es la función de un laboratorio de ensayo de materiales. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela cuenta con un moderno laboratorio de ensayo de materiales que es parte de su Instituto de Materiales y Modelos Estructurales, INME. En este instituto se realizan diversos ensayos de diferentes grados de complejidad. Uno de los más sencillos y que a la vez proporciona una gran cantidad de información relevante es el de tracción simple, razón por la cual nos detendremos a analizarlo en detalle. Como medio didáctico, la finalidad del ensayo de tracción simple es hallar la relación entre la fuerza de tracción aplicada a la probeta y la deformación que en ella se produce. Decimos que un cuerpo está sometido a tracción cuando las fuerzas que se le aplican tienden a alargarlo. En la expresión tracción simple, la palabra simple indica que el cuerpo está sometido a fuerzas que le producen solamente alargamiento y no a otras que podrían también torcerlo o doblarlo. La realización del ensayo de tracción simple requiere básicamente dos elementos: la máquina de ensayo y la probeta. Llamamos probeta a una muestra del material cuyas propiedades se desea determinar. Existen varios tipos de probetas para el ensayo de tracción, algunas de las cuales están normalizadas en su forma y dimensiones de acuerdo al material a ensayar. Pueden usarse probetas de cualquiera de estos tipos, aunque deben preferirse las normalizadas, es decir, aquellas que se adaptan a normas establecidas por instituciones especializadas. Las máquinas de ensayo aplican de una manera controlada la fuerza a la probeta y suministran información acerca de las propiedades resistentes del material ensayado. Las máquinas de ensayo suelen clasificarse en convencionales y automatizadas. A la máquina convencional se le conoce más comúnmente como máquina universal de ensayo. Estas máquinas universales permiten solamente aplicar la fuerza y conocer su magnitud. Las máquinas automatizadas, en cambio, permiten medir la fuerza y la deformación y procesar esta información electrónicamente, calculando el valor de los esfuerzos y de las deformaciones unitarias. También se puede registrar gráficamente la relación entre tales variables. La máquina universal de ensayo consta de tres partes principales: el bastidor, el marco de ensayo o sistema de aplicación de carga y el módulo o pupitre de mando. El bastidor
es el pedestal que soporta las partes móviles de la máquina. El sistema de aplicación de la carga tiene los siguientes componentes básicos: las mordazas, el puente de carga y la bomba de aceite. Las mordazas son dos piezas que permiten sujetar la probeta a la máquina. Una de estas mordazas está unida a un puente de carga o cabezal que no se mueve durante el ensayo. La otra mordaza está asegurada a un cabezal móvil, el cual al desplazarse a velocidad controlada deforma a la probeta. Este puente móvil está unido a dos columnas accionadas por gatos o cilindros hidráulicos. La bomba, que es accionada por un motor eléctrico, envía aceite a los cilindros, produciendo el desplazamiento de las columnas. En algunas otras máquinas, el cabezal móvil es accionado por un tornillo de potencia, impulsado a su vez por un motor eléctrico. El pupitre de mando tiene todos los elementos, interruptores, válvulas, etc., que permiten al operario controlar el funcionamiento de la máquina. En este módulo o pupitre de mando se encuentra también el dial, en el cual podemos leer la magnitud de la fuerza aplicada. La máquina universal de ensayo no nos indica directamente la deformación que se produce en la probeta. Para determinar esta deformación se debe utilizar un instrumento llamado extensómetro. Existen varios tipos de extensómetros, siendo los más comunes en la realización de ensayos de resistencia de materiales, los mecánicos y los eléctricos. Los extensómetros mecánicos se montan a la probeta y amplifican las pequeñas deformaciones de ella. Esta amplificación se realiza mediante movimiento de piezas tales como palancas y engranajes. Es decir, se efectúa mecánicamente. Las máquinas automáticas, como ya dijimos, no solamente aplican y miden la fuerza, sino que también miden la deformación. Y mediante sus unidades de procesamiento de datos, calculan los esfuerzos y las deformaciones unitarias. Además, estas máquinas presentan gráficamente la relación entre los esfuerzos y las deformaciones unitarias. Las máquinas automáticas son muy versátiles, pudiéndoseles programar para desarrollar ensayos dentro de un amplio rango de fuerzas, velocidades, ciclos de aplicación de carga, etc. Los componentes mecánicos del sistema de aplicación de carga de las máquinas automáticas son muy similares a los de la máquina universal. La diferencia principal reside en el alto grado de complejidad y refinamiento de su sistema de control y procesamiento de datos. Los componentes del equipo servohidráulico que utiliza el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales, INME, están en salas separadas. En una sala está la cabina de control, en otra, el marco de ensayo, y en una tercera, la bomba. Desde luego, las tres unidades están debidamente interconectadas, eléctrica e hidráulicamente. Las fuerzas son medidas mediante celdas de carga incorporadas a la máquina. Las deformaciones son medidas por sensores, que también están incorporados a la máquina y cuya función es la de captar el desplazamiento del cabezal. En la cabina de control de la máquina, la información obtenida del ensayo es presentada de diversas maneras: en forma de gráficos, en pantallas, directamente en papel milimetrado, en forma digital o en forma de señales eléctricas que pueden ser llevadas a computadores analógicos o a otros aparatos. Procedamos ahora a la realización del ensayo de tracción simple en la máquina universal. Determinaremos en esta ocasión las características resistentes del acero, del cual está fabricada una cabilla.
En la probeta a utilizar se delimita la longitud de ensayo en la zona central de dicha probeta. Esta longitud está normalizada y en ensayos de cabillas se acostumbra a marcarlas centímetro a centímetro. Se mide luego el diámetro de la probeta. Una vez efectuada esta medición, se procede a fijarla a la máquina por medio de las mordazas, teniendo cuidado de asegurar la verticalidad de la probeta y de respetar la longitud de sujeción preestablecida. Debemos ahora fijar el extensómetro mecánico a la probeta. Antes de comenzar a aplicar la carga, es necesario verificar que tanto la aguja del extensómetro como la que indica la fuerza estén en cero. Frecuentemente se aplica una pequeña carga inicial antes de ajustar a cero la aguja del extensómetro. La separación entre los puntos de fijación del extensómetro a la probeta es la longitud de medición. Ahora estamos en condiciones de empezar a aplicar la carga y en consecuencia se procede a accionar los controles en el pupitre de mando. La velocidad de aplicación de la carga debe ser la normalizada para el material a ensayar. Se va incrementando gradualmente la carga desde cero, originándose una deformación progresiva en la probeta. Fin de leer y registrar los sucesivos valores de la fuerza y de las deformaciones, es necesario disponer de 3 personas entrenadas para tal fin. Viene para 15, para 20, para 25, viene para 50. Una de ellas lee el valor de las deformaciones, otra el valor de las fuerzas y una tercera anota estos valores. Los valores de las fuerzas y de las deformaciones continúan aumentando hasta que se presenta un súbito y rápido aumento de la deformación, mientras que la carga permanece constante. Esto indica que el material alcanzó su punto de fluencia o de cedencia, como también se le llama. La probeta continúa deformándose. La fuerza sigue incrementándose hasta vencer la máxima resistencia que opone la probeta. Inmediatamente, dicha fuerza comienza a descender, observándose a simple vista un adelgazamiento progresivo del diámetro de la probeta hasta llegar finalmente a la ruptura. Para evitar daños en el extensómetro, este es retirado de la probeta antes de apreciarse la disminución del diámetro de ella. A objeto de comparar los estados final e inicial de la probeta, se determinan la longitud y el diámetro finales de esta. Para analizar los resultados obtenidos se acostumbra a trazar una curva que relaciona los esfuerzos con las deformaciones unitarias. El esfuerzo en cada instante se determina dividiendo la fuerza aplicada en ese instante entre el área de la sección transversal de la probeta. La correspondiente deformación unitaria es la relación entre la deformación indicada por el extensómetro en ese instante y la longitud de medición original. Se hace una tabla de valores con el esfuerzo y la deformación unitaria obtenidos en cada instante. Cada par de valores representa un punto en un sistema de coordenadas, en el cual las abscisas representan las deformaciones unitarias y las ordenadas representan los esfuerzos. Estos puntos se unen mediante una línea continua,
obteniéndose la curva que relaciona los esfuerzos con las deformaciones unitarias. Se observa que la porción inicial del gráfico es recta, lo cual indica que los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones unitarias. La pendiente de esa recta es el módulo de elasticidad. El punto donde termina la parte recta se llama límite de proporcionalidad. Muy próximo a este punto, la curva cambia su dirección, permaneciendo el esfuerzo constante, mientras que la deformación continúa aumentando. Este incremento de la deformación corresponde a lo observado anteriormente, cuando la aguja del extensómetro giraba rápidamente, mientras que la carga permanecía constante. El valor del esfuerzo en el instante en que se presenta este fenómeno se llama límite de fluencia o de cedencia. Una vez alcanzado un cierto valor de la deformación unitaria, el esfuerzo comienza de nuevo a aumentar progresivamente hasta que alcanza su valor máximo. Cuenta, viene para 75, viene para 100. A este valor máximo del esfuerzo se le denomina esfuerzo último. El esfuerzo empieza entonces a disminuir progresivamente hasta que se presenta la ruptura de la probeta. El valor del esfuerzo para el instante de la ruptura se llama esfuerzo de ruptura. Los materiales que al ser sometidos a un ensayo de tracción originan una curva similar a la estudiada se conocen con el nombre de materiales dúctiles. Estos son materiales que sufren deformaciones relativamente grandes antes de alcanzar el esfuerzo de ruptura. A diferencia de los materiales dúctiles, los materiales frágiles se deforman muy poco antes de sufrir la ruptura. La curva característica de algunos materiales no tiene el punto de fluencia o de cedencia bien definido. Como el límite de fluencia o cedencia no está bien definido, se determina un cierto esfuerzo que se denomina resistencia de fluencia o de cedencia, también llamado límite elástico convencional. Una de las formas más usuales de determinarlo es la siguiente. Se traza por el origen de coordenadas una tangente a la curva. Por el punto, cuya deformación unitaria es de 0,002, o sea, 2 milésimas, se traza la paralela a la tangente a la curva. El punto de intersección de esta paralela con la curva define la resistencia de fluencia o de cedencia, o el límite elástico convencional. Veamos ahora cómo se desarrolla el ensayo de tracción simple en una máquina automática. Esta es una de las probetas normalizadas para el ensayo de tracción simple. Después de verificar la longitud de medición y el diámetro de la probeta, se procede a fijarla en la máquina mediante mordazas dispuestas para tal fin. Se inicia